Muy buenos días, que todos estén teniendo una mañana muy bendecida. Gracias al Señor estamos aquí nuevamente para compartir su palabra. Y hoy vamos a tener un devocional que se titula El dador generoso. El dador generoso. Y el texto a meditar lo encontramos en la epístola de Santiago capítulo 1 y versículo 5, que dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana, que ha de ser compartida. Rogamos que tú puedas hacerla de bendición para cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice así la lectura en esta mañana. Dios no da como lo hacemos nosotros, una simple limosna al mendigo. Él da su riqueza a manos llenas. Salomón pidió sabiduría. Dios se la concedió y con ella le dio riquezas y poder. En casi todas las ocasiones en que alguien oró en el Antiguo Testamento, Dios dio 10 veces más de lo que se le pidió. El Señor hará las cosas muchísimo más abundante que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Ese es el hábito divino. Dios no solamente cumple sus promesas, sino que cuando se ha obligado a pagar con plata, prefiere hacerlo con oro. Él es supremamente generoso. ¿Piensa que empezará a ser tacaño con usted? Si con generosidad y largueza ha perdonado sus pecados, ¿cree que será mezquino con sus bendiciones? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Dice la Escritura en Romanos 8:32. ¿Quiere limpiar sus pecados? Hay un río de gracia en donde puede hacerlo. ¿Desea agua para refrescar su alma? Él tiene diluvios para enviar sobre la tierra seca. En la Escritura leemos de las inescrutables riquezas de Cristo. Ustedes pecadores levitanes, hay aquí un océano de misericordia para nadar en él. Los elefantes pecadores aquí tienen un arca lo suficientemente amplia para transportarlos y navegar sobre las aguas del diluvio. Ustedes, cuyo pecado de orgullo llega hasta el cielo y cuyos pies lujuriosos se hunden en el fango del infierno, el escondite sagrado es suficientemente grande aún para esconderlos a ustedes. El Señor es grande en misericordia. ¿Quién no le pedirá a un Dios tan generoso? Dios da generosamente y no mancha el brillo de su gracia buscándole faltas al que pide. Estas palabras son dulces. Él lo invita a pedir sabiduría y si lo hace, se le concederá. ¿Va usted a añadir a la lista de sus pecados el de pensar que Dios es mentiroso? No dude la palabra de Dios. No desconfíe del Señor. Venga ya con humildad reverente a los pies del Salvador en la cruz. Véalo clavado en la cruz como el gran sacrificio expiatorio. Mire sus heridas sangrantes. Observe sus sienes todavía cubiertas con la sangre que emana de las heridas causadas por la corona de espinas. Mírelo y viva. Hay vida en mirar al crucificado. Mírelo y encuentre en él todo lo que usted necesita. Y dice la oración: Señor, ensancha mi visión de tu Hijo y de tu inmensa generosidad. Echa fuera mis dudas y temores. Amén. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Sin duda, uno de los calificativos que mejor
le calzan a nuestro Dios es la generosidad. Él es un Dios infinitamente generoso, a tal punto que Él se dio a sí mismo por nosotros, en la persona de Jesucristo. Él vino a morir por nosotros y nos mostró su gran amor y su corazón generoso al entregarnos la posibilidad de ser perdonados de todos nuestros pecados y alcanzar la vida eterna tan solo por creer en el sacrificio de Cristo y arrepentirnos genuinamente de nuestros pecados. La manera de medir la generosidad de Dios está en primera instancia ahí. Por eso es que la oración que propone aquí el devocional es que el Señor nos ensanche nuestra visión de su Hijo. Porque cuando entendemos lo que Dios realmente ha hecho al enviar a Jesucristo al mundo, entonces estamos entendiendo cuán generoso es nuestro Dios. Pero con Él también nos da todas las cosas. Con el Hijo, Él nos ha dado todas las cosas. Lo que concierne a la realidad espiritual, a los beneficios espirituales recibidos en Cristo, y lo que concierne también a nuestra vida humana, nuestra existencia en este mundo, puede estar llena de las bondades de Dios. Y de hecho, esas bondades de Dios alcanzan a todos, porque el sol sale para justos e injustos, y todos son bendecidos con esta creación y sus dones maravillosos que Dios nos da. Por lo que podemos hablar de un Dios tan generoso que ha creado un hábitat para nosotros perfecto y nos ha puesto aquí para que disfrutemos de todas las cosas y disfrutemos de su presencia para aquellos que se acercan a Él por medio de la fe en Jesucristo. Sin dudas, Dios es tan generoso que Él ofrece el perdón al pecador más rebelde. No hay un pecador, por muy rebelde que sea, que no pueda alcanzar la gracia y el favor de Dios si se arrepiente de sus pecados y deposita su fe en Jesucristo. Su perdón es amplio, es grande, y Él es amplio en perdonar. Dios no va a poner ningún tipo de obstáculos cuando una persona genuinamente acude a Él con convicción de pecado, con arrepentimiento y fe. Y además ofrece a todos los que han creído una vida abundante en esta tierra, las aguas que brotan de su mismo ser interior, que calman la sed espiritual de todo aquel que bebe. Hermanos amados, nosotros tenemos una fuente inagotable de bendiciones abierta para nosotros. Él ofrece todos estos beneficios sin ningún tipo de reserva. Incluso Él da su Espíritu Santo, dice la Escritura, sin medida. Dios es ampliamente generoso y misericordioso. Al corazón contrito y humillado Él no despreciará jamás. Quisiera solamente hablar un poquito del contexto del texto que se escoge para este devocional, porque se habla de que se le pida a Dios sabiduría, si es que se necesita sabiduría. Pero tenemos que ubicarnos históricamente en este versículo que es dado a estas personas específicas. El apóstol Santiago escribe a los judíos convertidos, aquellos que habían aceptado la mesianidad de Jesús. En este momento estos creyentes no se encuentran en Israel, se encuentran en la diáspora, se encuentran esparcidos fuera de su tierra. Se encontraban en una situación de persecución por causa de su fe en el Mesías. Y Santiago les dice que si a alguno de ellos les faltara sabiduría, deberían pedírsela a Dios, porque Dios concede a todos con abundancia y sin reproche o sin reclamo. O sea que el carácter de Dios es ser generoso, es ser bueno. Él da abundantemente, más allá
de lo que podemos pedir y entender incluso. Y Santiago les anima para que ellos, estos creyentes de origen judío que habían creído en Jesús, se encontraban ahora en una situación tan adversa donde están expuestos a la muerte incluso por la persecución, que si alguno necesitaba sabiduría de parte de Dios, que se la pidieran porque Dios le daría. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? ¿Para qué necesitarían sabiduría estos creyentes judíos? Bueno, pudiéramos pensar que quizás necesitarían sabiduría para entender la situación que ellos estaban viviendo y cómo salir de ella. Es una posibilidad, ¿verdad? Pidan a Dios sabiduría a ver cómo pueden salir de esa persecución. Pero en realidad eso no va tanto con el contexto de la misma carta y con el contexto de las Escrituras en general. O sea, la enseñanza general de la Escritura con relación a la sabiduría divina que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Se trata más bien aquí de que ellos necesitarían sabiduría no tanto para saber cómo salir de la situación difícil, sino aprender de estas situaciones. Que ellos pudieran sacar la lección que Dios probablemente quería darles a través de estas persecuciones y de estas pruebas. Hermanos, las pruebas de nuestra fe siempre, o la prueba de nuestra fe, siempre será una realidad que no podemos en ninguna manera evitar. La fe necesariamente ha de ser probada. Y estos creyentes estaban siendo probados grandemente por causa de su fe. Y necesitarían pedir a Dios sabiduría, no tanto para salir de la persecución, sino para entender qué Dios quería que ellos aprendieran a raíz de esta persecución. Probablemente no haya sido una corrección que Dios les estaba dando, pero aun si así fuera, la corrección da sabiduría. Dice el Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría. Está en el contexto de la crianza de los hijos, ¿verdad? Pero nosotros somos hijos de Dios. Aquellos creyentes de origen judío eran hijos de Dios. Y Dios necesita muchas veces traer corrección a nuestra vida para que nosotros adquiramos sabiduría. Porque la sabiduría aquí no es el conocimiento exquisito que podamos tener de alguna disciplina. No, se trata de ese conocimiento que podemos adquirir para vivir la vida que a Dios le agrada. Estos oyentes deberían ver la situación en que se encontraban de una forma diferente, quizás a como la estaban contemplando. Es probable que estuvieran preguntando ¿por qué? ¿Por qué estamos experimentando esta oposición? ¿Por qué esta persecución por haber creído en Jesús como el Mesías de Israel? ¿Acaso pues no pueden ver ellos, los que los perseguían, lo mismo que vemos nosotros? ¿Y por qué Dios no se lo revela a ellos? Bueno, la pregunta ¿por qué? Es muy común en estos casos. Casi siempre cuando estamos en una situación de prueba, de dificultad, nos preguntamos ¿por qué? Pero quizás la pregunta más adecuada que deberíamos hacernos es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin está permitiendo Dios estas situaciones adversas en mi vida? Porque deberíamos tratar de sacar provecho de todas estas situaciones que son contrarias a nosotros. Deberíamos aprender a conocer más a Dios y a conocernos mejor también a nosotros mismos. Deberíamos tener ante todo una confianza firme de que Dios controla todas las circunstancias
que vienen a nuestra vida para nuestro bien. Es el versículo clásico que siempre citamos, pero que muchas veces lo citan o lo citamos a media. Es en Romanos 8:28. Pues sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Generalmente hasta allí citamos el versículo. Pero el versículo continúa diciendo: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, los que están caminando en el propósito de Dios. Todas las cosas, buenas o malas, no importa cómo las cataloguemos nosotros, van a cooperar para el bien del cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas, para que el producto final sea agradable a Dios. Estamos en un proceso de formación espiritual, estamos en un proceso de santificación y a veces esa formación espiritual requiere de mucha disciplina, requiere de mucho esfuerzo, requiere aún de dolor. Recuerden que Pablo decía a los cristianos en Gálatas que él sufría como dolores de parto, con tal de ver a Cristo formado en ellos. Nuestro crecimiento, nuestra formación a la imagen de Cristo va a tener un precio muy alto que pagarse, si es que realmente queremos caminar en esa dirección. El creyente sabio, la única manera que tiene para demostrar su sabiduría es a través de su conducta, en la manera que él vive su vida delante de Dios. Eso también está en la carta a Santiago, de Santiago. Le invito a repasar esta carta, pero allí se nos dice eso, que la sabiduría en el creyente se muestra en la conducta, en la vida que él vive delante de Dios y delante de los hombres, sobre todo con una virtud que hemos hablado mucho de ella y que no en balde Jesús nos invita a imitar de él. Es la humildad. Jesús no nos invita a que nosotros busquemos su poder o su gloria o ninguna otra cosa, tanto como la humildad. Cuando él dijo: aprended de mí, señaló esta virtud. Él no dijo: aprended de mí que soy todopoderoso y que puedo levantar a los muertos y sanar a los enfermos. Aprended de mí que estoy aquí para anunciaros el evangelio del reino y hacer todo. Bueno, no, pudiéramos hacer la lista muy larga. Pero Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad va a demostrar que somos sabios. La humildad para someternos a la mano de Dios, a la prueba incluso que Él ponga para nuestras vidas, sabiendo que Él no va a permitir que venga a nosotros una situación que no podamos soportar, dice 2 Corintios o 1 Corintios 10:13, porque conjuntamente con la tentación que el Satanás nos pueda poner o la prueba que Dios nos pueda dar, porque algunos dicen que es lo mismo, tentación y prueba, pero no es lo mismo. Jehová prueba al justo, el diablo tienta al hombre, al justo y al injusto. La tentación no viene de Dios. La Biblia dice que Él no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. Sin embargo, ya sea una prueba o ya sea una tentación, Dios siempre tendrá para nosotros una salida. Para los sabios que saben vivir la vida que a Dios le agrada. La sabiduría, entonces, hermanos, en la Biblia se refiere ante todo a una persona que decide ordenar su vida según la voluntad de Dios, que sabe vivir rectamente. Ese es el sabio. La Escritura dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No hemos comenzado ni siquiera a ser sabios si no hemos entregado nuestra vida a Dios, si no hemos creído en Jesucristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. No hemos comenzado a ser sabios, si no hemos comenzado a ordenar nuestros pasos
con la palabra. Como el salmista oraba, ordena mis pasos con tu palabra. Ese sería el deseo de todo hombre o mujer verdaderamente sabio a la vista de Dios. No sé cuál sea la situación que esté viviendo usted. Quizás no esté en un contexto de persecución como estos creyentes judíos que estaban en la diáspora, en la dispersión. Es probable que no, lo dudo, ¿verdad? No sé que viva usted allá en los países del Oriente, musulmanes, donde hay una manifiesta oposición a la fe cristiana, en otros países comunistas, donde están matando a los creyentes, en China, por ejemplo, que están quemando las iglesias, destruyendo las iglesias. Es probable que no, porque nosotros estamos, por la gracia y la misericordia de Dios, todavía en un lugar que no ocurren esas cosas. Pero de cualquier forma puede encontrarse en una situación donde requiera que pida a Dios sabiduría, que le pida a Dios la capacidad de comprender y entender es la razón por la cual está pasando esa prueba, que le ayude a entender a usted cuál es el beneficio espiritual que puede sacar de esa situación. ¿Cómo puedo ser mejor como padre, como esposo, como hijo, como trabajador, como sea, pero sobre todo como cristiano? Por ahí entran todas esas cosas. Debemos preguntar no por qué, sino para qué. Mi deseo es que el Señor pueda manifestarse a su vida y que si tiene, como dijo Santiago, falta de sabiduría, pídasela a aquel que quiere darnos todas las cosas abundantemente y sin reproche alguno. Recuerde que toda buena dádiva proviene de arriba, del Padre de las luces. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, en esta mañana, y la vida de oración de cada uno de nosotros esté siendo enriquecida a través de estas enseñanzas. Vamos a orar. Gracias te damos, amado Padre, en esta mañana, porque tú nos permites aprender cada día de tu palabra y nos desafías, Señor, a que presentemos nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras acciones de gracias, nuestras alabanzas delante de tu trono con toda confianza, sabiendo, Señor, que tú eres un Dios generoso, un Dios que es bueno y que quiere darnos lo mejor, aún más allá de lo que podamos nosotros entender, porque tú superas con creces las peticiones que te hacemos. Tú nos das que de una manera que nos sorprendes, Padre, porque tu corazón es dadivoso, a tal punto, como ya dijimos, que nos has dado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te ruego que tú seas con las peticiones de cada uno de mis hermanos y que te glorifiques en sus vidas. Señor, pedimos por Norma Escobedo, esta mujer que es esposa de un primo de nuestro hermano Emanuel. Tú conoces cuál es su petición y su necesidad. Te ruego, Señor, que seas propicio a ella en esta mañana y le dejes ver, Señor, tu bondad y tu generosidad en su vida. Pedimos, Padre, por la sobrina de nuestro hermano Pepe también. Le damos gracias porque hasta ahora ella se siente bien y ha recibido, Señor, testimonio de parte de su tía, Señor. Permite que la palabra que ha recibido esta muchacha, Señor, pueda generar en ella la fe que lleva al arrepentimiento. Te pedimos por la sobrina de nuestra hermana Patti también, Señor, y que estos estudios que realicen puedan dar negativos. Y si dieran positivos, Señor, te rogamos que tú tengas misericordia y le sanes, Señor. Pedimos por todos los que están enfermos. Escuchando las noticias nos damos cuenta de que siguen aumentando los casos con esta enfermedad, este contagio, y suplicamos que tu gracia, Señor, se extienda sobre nosotros. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos a salir avante de esta situación lo más pronto posible, Padre. Te pedimos que tu gracia no falte a ninguna persona, Señor, que tú te puedas revelar a los corazones de los que no te conocen y puedas también sostener en esperanza y fe a los hermanos que también, Señor, puedan ser afectados por esta situación sin que ellos hayan sido irresponsables. A los que han sido responsables te pedimos que les perdones, Señor, y que te manifiestes a sus vidas. Sobre todo aquellos, Señor,
que están al frente de pueblos, Señor, de iglesias, de congregaciones y que han violado, Señor, la ley y amparados en una falsa concepción e interpretación de las Escrituras, arremeten en contra de las autoridades, poniendo en descrédito el Evangelio de Cristo. Ten misericordia de esas personas y ayúdales a tener una mejor comprensión de tu palabra y de todas las cosas que realmente son esenciales a la fe y al testimonio que debemos dar. Así, Señor, te pido por las otras necesidades de cualquier índole que tengan mis hermanos, necesidad de trabajo para el hermano Emanuel, el hermano Iván, Señor, te pido que tú sigas allí trabajando en este asunto y pronto tengamos la noticia de que has abierto puertas para ellos. Te pedimos también, Señor, por Lambert y Michael, que están en la misma situación, que tu misericordia sea con sus vidas, Padre Santo, y sigas trabajando en ellos para el arrepentimiento y la fe genuina, Padre Santo. Ten misericordia de sus vidas. Te ruego, Señor, que te acuerdes de las peticiones de mis hermanos con relación a los trámites migratorios que tienen delante de ti, Señor, como tu hermano Abraham Farías, su esposa, Señor, la hermana Linda Álvarez, nuestro hermano Luis, Señor. A cada uno de ellos te pedimos que tú, Señor, le sigas sosteniendo con tu palabra, Señor, y la esperanza de que un día tú vas a responder estas oraciones, porque tú eres fiel y eres verdadero, Padre. Bendice a nuestra iglesia, Señor, a cada familia, oh Señor, que la representa, y que pronto podamos estar todos congregados nuevamente, sin ningún límite, sin ninguna cosa que nos los impida. Te pedimos, Padre, tu bendición para el hermano Raúl García. Ayer me equivoqué y pensé que era su esposa la que cumplía años. Pero, Padre, gracias, porque de cualquier manera, como ya hemos aprendido, tú sabes escuchar nuestras oraciones, aun cuando estén equivocadas. Bendice a nuestro hermano Raúl, Señor, a su esposa y a sus hijos, y sígueles guiando por el camino de la vida eterna. Oh Padre, gracias por todas las personas, hermanos o amigos que escuchan de alguna manera este devocional. Yo te pido que tú les bendigas, que tú edifiques la fe del creyente y tú salves a aquel que todavía no lo ha sido, Señor. Gracias por todo el apoyo y las oraciones que estamos recibiendo. Oramos humildemente, Señor, en el nombre y por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, que tengan un excelente día y la paz de Cristo sea con todos. Amén.